lleva nombre el mensaje de esta mañana, una salvación tan grande. El pastor John MacArthur expresó que nunca olvidaría a una mujer que un día llegó a su oficina y le contó que era una prostituta. También le dijo: necesito ayuda, estoy desesperada. Pastor MacArthur, luego de escucharla atenta y pastoralmente, con mucha bondad le compartió el evangelio, y luego de compartirlo le preguntó: ¿te gustaría confesar a Jesucristo como tu Señor? Ella le contestó: sí, no puedo soportar más. Cuando el pastor John cuenta esto, dice: ella estaba tocando fondo, o había tocado fondo, y lo sabía. Él cuenta que luego de la respuesta de esta mujer a su pregunta, hicieron una breve oración, y que en apariencia ella invitó a Cristo a venir a su vida. Luego que terminaron de orar, él le dijo: ¿tienes aquí el libro de tus contactos o de sus clientes frecuentes? Ella le dijo: sí, aquí lo tengo. Entonces el pastor le sugirió y le dijo: hagamos algo a la altura de las circunstancias. Quemémoslo ahora mismo. Entonces ella lo miró sorprendida y replicó: ¿qué me quiere decir? Él le respondió: tal como lo dije. Si de verdad conociste a Jesucristo como tu Salvador, si de verdad aceptaste su perdón y vas a vivir para Él, quememos el libro, celebremos tu nuevo nacimiento y alabemos al Señor. A lo que ella, un tanto sorprendida, dijo: pero este libro vale mucho dinero. El pastor asintió y le dijo: estoy seguro que sí, que vale mucho dinero. Entonces ella pasó a guardar su libro y, viendo a los ojos al pastor John MacArthur, le dijo: no quiero quemar mi libro. Supongo, dijo ella, que eso significa que en realidad no quiero a Jesús. Y luego de eso ella se fue. Decía MacArthur que después de varios años o décadas, su corazón seguía ardiendo por el alma de esa mujer. Él no volvió a saber de ella nada más. La salvación que predicamos, hermanos, es hermosa, es llena de gracia, es frondosa en misericordia, es desbordante de perdón. Él perdona todos nuestros pecados. La salvación que predicamos está colmada de un amor sin igual. Es una salvación tan grande, es una salvación que brinda una seguridad eterna. O sea, hermanos, que el evangelio que nosotros difundimos en nuestra predicación, en nuestro testimonio o en el testimonio de esta que nos acabamos de escuchar, de esta niña de 3 años, es un evangelio maravilloso, es inmenso, y no debemos olvidar que es un evangelio que regenera. Nunca debemos olvidar eso. Por ningún momento pensemos que alguien puede ser salvo sin haber sido regenerado. No importa cuántas supuestas oraciones de fe haya realizado, si no fueron genuinas, si no sirven de nada, si no había fe en el Salvador, eso no sirve. Al final del día, ante Dios solo valen las oraciones que son
con verdadera convicción, con fe genuina. Porque la salvación, cuando uno la estudia, es una cadena de eventos simultáneos que suceden en cada alma redimida, en cada persona salvada. Ninguno de estos sucesos pueden hacer falta en un alma redimida. Dios justifica, Dios regenera, Dios llama eficazmente, Dios redime. No puede usted quitar uno de estos componentes y decir que es salvo. No puede ser salvo sin no haber sido justificado, sin no haber sido regenerado, sin no haber sido llamado eficazmente. Todo lo demás que se haga para ser prácticos o pragmáticos, si no en ese momento no ocurrieron esos sucesos que enseñan la palabra, alguien entonces no es salvo. Y uno de esos sucesos importantísimos que a veces la iglesia ha descuidado en enseñar es la regeneración. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esto que estoy diciendo es importante para comprender bien los versículos que estamos atendiendo el día de hoy. Ahora bien, no estoy diciendo que una oración con fe genuina sería inválida. No, todo lo contrario. Toda oración con una fe real en el Señor Jesucristo es válida, pero a la vez, personalmente, no tengo dudas que muchas supuestas conversiones quieren ser certificadas por oraciones llenas de emociones y no por oraciones llenas de convicción, de fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, muchas veces ilusionan a las personas por repetir una oración. No hay que vender algo falso. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que confesar con la boca y hay que llegar con un corazón lleno de arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin regeneración, hermanos, no pueden decir que hay justificación. Dios hace todo esto. Son eventos que se urgen por la mano y por el designio de Dios. Hay muchos que, al igual que esta mujer que visitó al pastor John, saben que necesitan a Cristo en su vida, en su matrimonio, en su hogar, pero no creen en sus corazones. No creen, no hay fe genuina, hacen oraciones falsas. Ahí estuvo Judas con el Señor años. Hermanos, Judas no tenía una libreta, pero por 20 monedas de plata demostró que no había una convicción genuina en el Señor. El escritor de Hebreos, en el versículo 3 y 4, 3 o 2 y 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para exponer y meditar en esta pregunta es indispensable acercarnos lo más que podamos al entendimiento que este escritor inspirado tenía sobre la salvación. Por lo que es preciso comprender por qué la califica o la describe como una salvación tan grande. ¿Por qué la describe de esta manera? ¿Qué entendía él que dice una salvación tan grande? Yo en esta mañana no pretendo que ustedes lleguen o que lleguemos a tener todo el entendimiento que este escritor
usado por Dios e inspirado por el Espíritu Santo tenía sobre la salvación. Pero sí intento que al nivel que Dios nos lo conceda, podamos comprender la grandeza de la salvación que este escritor llama una salvación tan grande. Y sin duda, cuando comprendamos esa grandeza, vamos a entender de mejor forma la pregunta que está expresada en ese versículo. Meditar en esa pregunta sin entender esa expresión puede llevar a conclusiones erróneas. La ventaja que tenemos hoy es que el escritor de esta epístola explica esa grandeza a lo largo de la epístola, a lo largo de la carta. Habla de la salvación y de la obra de Cristo. En resumen, puedo afirmar que esta salvación es tan grande por tres cosas. En resumen, y porque el tiempo no da para todo. Así que en resumen, en un pequeño compendio, esta salvación es tan grande por la grandeza del Salvador. Esta salvación es tan grande por la grandeza de la obra hecha para nuestra salvación. Y finalmente, esta salvación es tan grande por la grandeza de los efectos que tiene en sus redimidos, en nosotros. Claro que pasa algo en nosotros cuando somos redimidos. Hay tanto que decir de la grandeza de la salvación y de cada uno de esos puntos que acabo de enumerar. Sin embargo, hoy los vamos a exponer de forma sucinta cada uno de ellos. Y finalmente volveremos a la pregunta que el escritor de Hebreo hace a los lectores en estos versículos. Esta salvación, primero, es tan grande por la grandeza del Salvador. Durante el capítulo 1 se habla acerca de la grandeza del Hijo. Usted tiene que leer el capítulo 1 de Hebreos con detenimiento, con sabiduría, con meditación, con oración, y lo que va a contemplar es una grandeza inmensa acerca del Hijo, de la gloria de Cristo, de la superioridad de Jesús, de la deidad y eternidad de Jesucristo. Eso es lo que él está dejando claro desde el principio. Mientras meditaba en esto durante la semana, vino a mi mente un comercial que creo que se publicó en México, que era para el mercado mexicano. Era de una marca de automóviles, de esos automóviles grandes, de la gente que tiene haciendas y grandes fincas. No recuerdo qué marca de automóvil era, si era un Silverado, un Ford, un Toyota, no lo recuerdo. Pero que en el anuncio iba aquel hombre con sus botas, con su sombrero, y llevaba a no recuerdo si era su hijo o su nieto, digamos su hijo, y lo lleva a lo más alto en aquel carro de una colina enorme, al filo de esta colina. Y así armando la historia, se sientan en la paila abierta de aquel carrote y le dice: hijo, se miraba aquella vastedad de valles y montañas. Todo lo que puedes ver es tuyo. Y el carro también, papá, le dice. Entonces el papá le dice: hijo, todo lo que puedes ver es tuyo. Y le volví a preguntar: ¿y el carro también? Y el papá respondía: todo lo que puedes ver es tuyo. Era para publicitar el carro. Pero esa figura en ese anuncio, así como ese niño, hay muchos hoy, no comprenden la grandeza de la salvación. Y entonces codician y prefieren los placeres y la belleza momentánea. No comprenden la grandeza de la salvación porque no entienden la grandeza del Salvador. Tenemos que ver y entender quién es nuestro Salvador y qué tan grande es Él. Una forma que considero
sencillo y por eso la voy a aplicar. Una forma sencilla para que todos lo entendamos, para degustar o visualizar la grandeza del Salvador, es mencionando algunas de sus descripciones neotestamentarias. Así que voy a enlistar varias de las formas en que se describe el Hijo al Salvador, a nuestro Salvador en el Nuevo Testamento. Las primeras 22 son de Apocalipsis. Hay más, pero el resto es solamente en el Nuevo Testamento. Son casi 100. No se me vayan a aburrir. Es para que vayan entendiendo la grandeza del Salvador. No la voy a explicar. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, el fiel y verdadero, el Rey de reyes, el Señor de señores, el juez justo, la estrella resplandeciente de la mañana, el que viene pronto, el que está sentado en el trono, el veraz, el Salvador, el Emanuel, Dios con nosotros, el Rey de los judíos, la luz del mundo, el pan de vida, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, el santo de Dios, el autor de la vida, el juez de vivos y muertos, el príncipe de los pastores, el gran pastor, el gran sumo sacerdote, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible, la cabeza de la iglesia, la piedra angular, la roca firme, el autor y consumador de la fe, el heredero de todo, el Señor de la gloria, el rabí o maestro, el raboni o maestro de maestros, el Señor del día de reposo, el libertador, el Señor del cielo, el postrer Adán, el Señor de paz, la esperanza nuestra, el Rey eterno, el justificador, el redentor, el Señor de los ejércitos, nuestro gran Dios y Salvador, el Santo, el Señor justo, el Príncipe y Salvador, aquel que había de venir, la simiente de Abraham, el fundador de la salvación, el libertador de los cautivos, el que está sentado en el trono de Dios, allá en la majestad, en las alturas, el eterno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nuestro Salvador es grande, hermano. Describirlo, escuchar sus descripciones, nos hace de alguna manera entender la grandeza de nuestro Salvador.
El que fue puesto en la cruz no era solamente un hombre influyente, no era un hombre inteligente y un hombre que tenía una gran retórica y que hacía milagros, no. El que fue puesto en la cruz es más grande que todo el universo y que toda la historia de la humanidad juntos. Es enorme, es inmenso. El universo es un lunar de lo que es nuestro Salvador. Para entender esta expresión hay que entender bien quién es Cristo. Cristo no solo es un personaje histórico, no lo comparen con Alejandro Magno. Porque entonces estamos haciendo a nuestro gran Salvador como una hormiga recién nacida. No lo comparen con nadie, por favor, durante la historia reciente o la historia milenial, porque no es comparable. Él es grande. Cuán grande es nuestro Dios. Y en la medida que entendamos la grandeza de Dios, vamos a comprender la grandeza de nuestra salvación. Además, esta salvación es tan grande por la grandeza de la obra hecha para nuestra redención. ¿A qué me refiero? A la obra de la cruz. En Hebreos se le explica de manera genial. Hermano, Jesucristo fue a la cruz. Cuando meditamos en lo que pasó en la cruz, en los sucesos del Gólgota, en las expresiones de Jesús, en su sangre derramada, en los acontecimientos que estaban pasando en el cielo, en aquellas cosas que pasaron en la tierra, cuando meditamos en todo esto, nos daremos cuenta que es una obra maravillosa, porque borró nuestros pecados. Eso no es cosa menor, hermano. No es cosa menor. Si usted lo ve como algo menor, no ha entendido quién es Dios ni quién es usted. Somos pecadores redimidos, impíos justificados. Somos personas que de alguna manera inmorales Dios purificó nuestras almas. Orgullosos se humillaron. Estoy hablando de nosotros. Al pie de la cruz y nos salvó. Dice la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 7, en el versículo 19. Dice lo siguiente: 7:19. Él volverá. Él se compadecerá de nosotros. Recuerden que esto es Antiguo Testamento. Él sojuzgará nuestras iniquidades y las echará en las profundidades del mar. Todos nuestros pecados. Hermanos, lo que pasó en la cruz es que todos nuestros pecados, las volquetadas de nuestra maldad, inmoralidad, fornicaciones, adulterios, mentiras, lascivias, envidias, pleitos, iras, contiendas, orgullo, altanería, todo fue puesto sobre Cristo. Todo fue puesto sobre Cristo. Pero no solo lo suyo, sino del que está a la par suya, atrás suyo, delante suyo, de todos ustedes y de mí. O sea, la cantidad de hedor en la cruz, si nuestros pecados tuviesen olor, era insoportable. La cantidad era enorme, pero la grandeza del Salvador hizo que su obra expiatoria fuera grande. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, a nosotros,
y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En la cruz la anuló, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Han tomado, bueno, ustedes toman agua purificada, ¿verdad? Hay varias maneras de purificar el agua. Hay unos filtros de ozono. Uno no toma el agua directa, antes pasa por un filtro. ¿Qué hace el filtro? La purifica, le quita las impurezas. Teóricamente, porque habría que verlo en la práctica, toda agua puede ser purificada. Teóricamente, solo que algunas sería muy costoso si tiene elementos muy pesados como plomo o llenos de rayas, sería muy costoso limpiarla, entonces se desecha para el proceso. Si fuésemos agua, nosotros somos esa agua que nadie quiere purificar. No la fácil, la que desechan la industria para purificar. Y Dios con su sangre nos purifica. Porque no es rentable para Él, que Él no ocupa de nosotros. Pero Él nos escogió desde las profundidades de la maldad y con su sangre nos purificó. Las aguas negras no son problema para Él purificarlas con su sangre. Peor cloaca puede ser. No importan nuestros pecados, sus inmoralidades, sus fallas. La obra de Cristo es grandísima. Por eso hablamos de una salvación tan grande. Claro que hay rameras que han venido a Cristo y han sido purificadas en el Señor por su sangre. Una de ellas es parte de la descendencia sanguínea de Cristo. Porque Dios es misericordioso y aún en su ascendencia está aquella mujer llamada Rahab, que creyó en la promesa futura y fue purificada. Aquella mujer misma encontrada en el mismo acto de adulterio, por Cristo fue perdonada. Hay asesinos que Dios perdona. Y me viene algo, no lo vayan a politizar, solo quiero explicarlo. Nunca expliquen la salvación como un indulto, porque la salvación no es un indulto. Nuestra doctrina es la justificación. Son dos cosas diferentes. Porque nosotros hemos sido justificados, no indultados. Los justificados nunca seremos condenados. El perdón es antes de que llegue nuestra condena. No es que Cristo fue o va a ir a las profundidades del infierno a decir ya pagaste parte de tu condena y ahora vas libre. No, nuestra salvación es más hermosa que el indulto. El indulto es una cosa maravillosa para el que lo goza. Pero la justificación es algo mucho más grande que eso. La obra de Cristo en la cruz es grande. Nos justificó, nos perdonó, nos lavó. No porque lo merecíamos. Nadie aquí, hermanos, va a ir al cielo porque lo merece. Deberíamos ir al infierno, ustedes y yo, juntos. Por muy buenas cosas que hagamos, 100 canastas podemos llevar a Yucarán y no nos merecemos el perdón, nos merecemos la condenación. Pero la obra tan grande hecha en la cruz nos perdona y nos redime.
La expiación que se llevó a cabo en la cruz, esa obra maravillosa, habla en el resto de la epístola de esa obra expiatoria de Cristo en la cruz y del poder de su sangre maravillosa que nos limpió y que nos amó, dice Apocalipsis, y lavó nuestros pecados con su sangre. La obra de Cristo es maravillosa. Su poder y su grandeza son infinitos, porque el poder divino se vistió de rojo carmesí en la sangre de Cristo. Y nosotros gozamos de los beneficios de la grandeza de ese poder. No importa qué tanto mal hayamos hecho, qué tanta maldad y qué tanto nos merezcamos la condenación eterna. La poderosa sangre de Cristo nos redime de una vez y para siempre. Nos limpia de todo pecado y dictamina el perdón de nuestros pecados y la redención y la salvación para nuestras almas. La obra de nuestra salvación es enorme. Hebreos 9:12 dice: por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilloso es meditar en estas verdades. La obra de redención ejecutada por Jesucristo para salvarnos es enorme, es grande, es sin igual. No cargue ninguna culpa, ya Él lo perdonó, lo limpió, lo justificó. Usted no va a padecer ni un segundo en la celda del infierno por la sangre de Cristo. A los que están entre nosotros, aquí jóvenes, adultos, ancianos, si aún no han creído en Cristo, están despreciando una salvación tan grande. Si aún desde su corazón no hay una convicción genuina, están dándole la espalda al Salvador, al gran Salvador y a su gran obra expiatoria en la cruz. Su alma no le va a dejar en paz. Aunque en algún momento sonrían, luego viene la tribulación. El alma les carcome en medio de las riquezas, en medio de los placeres del mundo. Su alma se consume como polvo. Solo tienen que ir a la cruz, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse, confiar en Él y entregarle su vida por completo. No duden en hacerlo, porque el tormento del alma presente no es comparado con el castigo eterno, donde su alma sí padecerá por siempre y será consumida en el infierno. No rechacen el Evangelio. Vengan a Cristo, jóvenes, reciban al Señor. Hombres, reciban a Cristo. Mujeres, vengan a Cristo, arrepiéntanse, crean en Él, confíen en el Señor. En tercer lugar, esta salvación es tan grande por la grandeza de los efectos que tiene en sus redimidos. Esos efectos en nuestras almas impías son milagrosos, y que tanto que solo la grandeza de Dios puede ejecutar esto, porque para Él todo es posible, y uno de ellos es la regeneración. Es algo que pasa en nuestra alma. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Y leímos durante el culto Tito 3:5, uno de mis versículos favoritos. Y hago publicidad. Si tiene tiempo de ir a YouTube, busquen el playlist de nuestra iglesia, las exposiciones de Tito. Y desde Tito 3 hasta Tito 7, escúchenlos. La doctrina de salvación. Dice Tito 3:5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Doblegó mi orgullo, transformó mi mente pecaminosa, mis ideas distorsionadas, pecaminosas, orgullosas, egoístas, llenas de placeres carnales. Él las cambió y ahora me deleito en el Señor. Camino en sus pisadas, voy con Él, anhelo estar con Él, anhelo su palabra, anhelo la hermandad, anhelo alabarle, porque mis intereses cambiaron. No me vengan a decir que una prostituta, por haber hecho una oración en la oficina de un pastor, puede ir en la tarde a estar con 4 y 5 hombres, pero por esa oración es salva. Ella no ha creído en Cristo. Y mañana con otros 5 y pasado con otros. No ha creído en el Señor. La regeneración es parte fundamental de nuestra fe. Otro efecto poderoso y grande es la seguridad. Que el efecto que tiene en nosotros. Esa seguridad que Él nos da está en Él, no en nosotros. A los que han sido redimidos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿O será mentira lo que está diciendo Jesús ahí? ¿O lo podemos poner en tela de juicio? ¿O podemos empezar a discutir esto? Históricamente ha pasado, hermano, y sigue pasando. Pero uno de los efectos de la del Salvador tan grande, de su obra tan grande y de los efectos, es que nos da seguridad a los que hemos creído en Él. No podemos darle seguridad a los impíos o a los que son como Judas, que están ahí, pero no son de nosotros. Porque el día vendrá cuando no todo, dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es una verdad que es difícil, pero ahí está. Pero a los que hemos creído nos da seguridad. No hay dudas, hermanos, estaremos con Él. Y si deslizamos, Él nos levantará. Y si fallamos como David, el rey, Él permanece fiel. Y volverá a poner en nosotros el gozo de esta salvación tan grande. Volverá el arrepentimiento, no para salvación, sino como parte de nuestra santificación. Porque desde que creímos en Él tenemos seguridad. El efecto de lo que Cristo hizo en la cruz es maravilloso. Cuando Él dijo consumado es una cosa esplendorosa porque nos da seguridad. Si usted está en Cristo, está seguro por siempre.
vamos a ser vecinos en el cielo. ¿Se imaginan decir una salvación tan grande, pero no da seguridad? Pero es enorme. Pero en 6 meses. No, hermanos. El entendimiento de él cuando pone una salvación tan grande está entendiendo que es una salvación que es otro efecto, eterna. Vean, solo vamos a ver dos hojitas, 2 páginas de Hebreo. Yo le voy a ir diciendo, lea esto, para no explicar mucho. Abra su Biblia ahí en Hebreos 9. Y yo le voy a, y 10. Ahí en esa, tal vez está en la misma página en su Biblia. En mi caso de la mía, lo que vamos a leer está en la misma página. 9:26, la segunda parte del versículo 26. En la consumación de los siglos, se presentó 100 veces, dice, ¿cuántas? Una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para abolir el pecado. En efecto, es que esta salvación es eterna. Capítulo 10, versículo 10, el final del versículo 10. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, forever, para siempre. No va a venir a hacerlo dentro de 6 meses otra vez. Es para siempre. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para 6 meses. Ah, no, ¿verdad? Para siempre. ¿A quién? A ustedes, hermanos. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso ese efecto? Por eso el apóstol Juan dice allá, les escribo estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, no vendrá condenación. Ya pasó de muerte a vida. 10:17. Añade, y nunca más, repítalo, y nunca más, dice el Señor. Qué maravilloso. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Usted tal vez se acuerda, pero el Señor lo borró de su memoria. Lo mandó a lo profundo del mar, lo clavó en la cruz y con su sangre lo purificó. Los efectos de su salvación son enormes para nosotros, son insondables, incalculables, son tan grandes que no se pueden describir con palabras. Hacemos un intento para que nuestro entendimiento se asemeje y se acerque a la grandeza del Salvador, a la grandeza de su obra expiatoria, a la grandeza de sus efectos, de esta obra, de los efectos de esta obra en nosotros. Volvamos a la pregunta. Dice Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Recuerdan cómo viene la fe? Por el oír viene la fe. Entonces las cosas que hemos oído son estas. Porque dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, o sea, está hablando del Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ayer leíamos en el devocional de la familia, Josué 7, cuando aquel hombre, el Señor les prohíbe a Israel, no perdamos la concentración, dejemos que los niños se sienten. Cuando el pueblo de Israel, Dios le prohíbe que tomen cosas del rey de Jericó, pero aquel hombre las toma y van a la guerra contra Ai, una que les dicen los espías, con 2,000 hombres se vence ese pueblo. Pero por el pecado de aquel estaban siendo derrotados y el Señor revela quién es el del pecado. ¿Y saben qué le pasó? La retribución de su pecado, murió apedreado.
En la ley, hermanos, es una ley rigurosa. Entonces eso es lo que está diciendo. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y ahora viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? No es que él se está incluyendo en el sentido de que él ya es salvo. Es una pregunta de meditación. ¿Cómo vamos a escapar nosotros, los humanos o los hebreos o cualquiera, si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo es tenerla en poco cuando no cree en Cristo? Si en esta ley había retribución, ¿cómo creen ustedes que el que rechaza después de oír, por eso arriba dice lo que hemos oído, cómo creen que va a pasar con eso? Ahí lo que les está diciendo es: comprendan la salvación. Es enorme, es maravillosa, pero ¿cómo creen que no va a ser castigado el que la desecha? Una salvación tan grande, a un Salvador tan grande, una obra tan grande y maravillosa. ¿Cómo no va a ser rechazado el que rehúsa creer en el Hijo? Le espera aflicción eterna en el infierno por siempre y para siempre. Estando allá no hay justificación. Estando allá no hay indulto. Es hoy. Sí, por eso lo repite 2 veces la epístola de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vengan a Cristo. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, hágalo hoy, no mañana. No rechace el evangelio, porque su corazón se va a ir endureciendo. Y ay de aquel que rechaza el evangelio, ¿cómo va a creer que no va a padecer si rechaza o descuida una salvación tan grande que hoy en una bandeja de plata el Señor le está ofreciendo en la persona de Cristo? Usted tiene que venir a Cristo hoy. Usted tiene que recibir y creer en el Señor y arrepentirse de sus pecados hoy. Ahora mismo. Vengan al Señor Jesús. Y sí, lo puede hacer con una oración, pero si esa oración está impregnada de fe y arrepentimiento genuino. Vamos a orar. Querido Dios, tú sabes si hay alguien entre nosotros a quien está llamando para creer en ti. Y si es así, Señor, te pido que le salves, lo salves, la salves. Y si son varios, que los salves. Porque no hay mejor cosa que creer en ti. Porque ¿cómo no vamos a padecer si descuidamos o rechazamos o no creemos en esta salvación, en este Salvador, en esta obra tan grande? Yo te pido, Padre, que concedas a mi corazón y a esta iglesia que los que han escuchado este mensaje sean salvos por tu gracia. Tráelos a ti, Señor, en arrepentimiento. Que su alma impía venga hoy y reciba el perdón. Y que lo hagan ahí donde están, Señor. Oh Padre, muévete tú, Señor. Convence de pecado, de justicia y juicio. Hay alguien entre nosotros que ha entregado su vida a Cristo. Quiere que nosotros lo sepamos. Levante su mano, por favor. Vamos a orar por usted y le vamos a acompañar desde ahora. Y le vamos a llevar a las aguas bautismales. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. A ti sea por siempre y siempre la gloria en Cristo.